Mega Noticias Hermosillo, con Juan Carlos Zúñiga. La organización civil México Evalúa ha colocado a Sonora entre las entidades con mayor crecimiento en la inseguridad durante este año, destacando un aumento en delitos como el homicidio doloso, feminicidio y desaparición de personas. Esta tendencia sitúa a Sonora entre los estados con las tasas más altas de violencia homicida, con 12.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, ocupando el tercer lugar, solo por detrás de Colima y Sinaloa. El crecimiento de la violencia en la entidad no es un fenómeno aislado, sino que se inscribe en el contexto de una crisis de seguridad regional que afecta a varios estados cercanos. Sonora, como un puente entre Sinaloa y Estados Unidos, se ha visto atrapada en los intereses de grupos criminales que buscan expandir su influencia y controlar rutas de tráfico de drogas. Soy Juan Carlos Zúñiga, de esto hablaremos el día de hoy. Seis municipios sonorenses destacan por sus elevados índices de criminalidad: San Luis Río Colorado, Cajeme, Guaymas, Caborca, Nogales y Hermosillo. En esos lugares los delitos más comunes incluyen el narcomenudeo, las extorsiones, el tráfico de migrantes, la fabricación de drogas y el robo de hidrocarburos. Esta diversidad de actividades delictivas refleja un entorno donde las autoridades luchan por mantener el control sobre territorios en disputa. Estudios recientes de la organización civil México Evalúa ubican a Sonora entre las entidades con mayor crecimiento de la inseguridad en lo que va del año, especialmente en delitos como homicidio doloso, feminicidio y desaparición de personas. Así, el estado se encuentra entre los estados con las tasas más altas de violencia homicida, 12.3% por cada 100,000 habitantes, ocupando el tercer lugar después de Colima y Sinaloa. El aumento de violencia en el estado está relacionado con el conflicto de Sinaloa y la expansión de la violencia de grupos criminales, replicándose en Sonora y otros estados cercanos. Marcos Paz-Pellat, vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública, indicó que parte del crecimiento de la violencia se debe a la cercanía de la entidad con Estados Unidos y con Sinaloa al estar en medio de una ruta de tránsito de drogas. Pero para poder realmente entrarle a un tema de fondo, habría que haber también la cooperación de Estados Unidos. Estos grupos delictivos funcionan a través de contrabandear droga a Estados Unidos, donde se comercializa y se obtienen los recursos que permiten la operación de estos grupos criminales. El estudio de México Evalúa señala a 6 municipios de Sonora como los de mayores índices delictivos: San Luis Río Colorado, Cajeme, Guaymas, Caborca, Nogales y Hermosillo. Los delitos de mayor incidencia son narcomenudeo, extorsiones, tráfico de migrantes, fabricación de drogas y robo de hidrocarburos. Según ENVIPE del 2024 del INEGI, más de 33% de los sonorenses se sienten inseguros al salir de casa y el 72.7% desconfía de la policía por considerarla corrupta. El delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Ricardo Lugo Moreno, afirmó que existe coordinación entre el Estado y la Federación para combatir la inseguridad, especialmente en los municipios con mayor población como San Luis Río Colorado. Yo principalmente, que vengo de una ciudad donde ha habido algunos conflictos de inseguridad, es estar en mi ciudad de una manera más tranquila para todos los ciudadanos y para todos los sonorenses. Yo pienso que estamos palpando a esa baja en cuestión de inseguridad aquí en el estado de Sonora. Pese a las estrategias de seguridad, la coordinación y el mando único en los municipios, existen grupos generadores de violencia que buscan el control de las plazas en sus territorios. Aarón Araiza, Mega Noticias. A diferencia de los datos oficiales del gobierno federal, que solo consideran las cifras absolutas de homicidios dolosos, la organización civil México Evalúa señala que el contexto de la violencia en el país es más complejo y debe incluir también los casos de desapariciones y feminicidios.
Según el análisis de la organización, Sonora, Quintana Roo, Puebla y la Ciudad de México han registrado altos índices de violencia en lo que va de 2025, superando el promedio de 2024 y con una tendencia al alza, lo que llevó a México Evalúa a catalogar a estas entidades como muy negativas. En el caso de Sonora, la entidad ha reportado la tasa más alta de violencia homicida del país, con 12.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, un incremento del 29.3% en comparación con el mismo periodo 2024. Puebla le sigue con una tasa de 5.6, marcando un aumento del 112.3% debido a la disputa territorial entre cárteles por el robo de combustible y tráfico de drogas. Quintana Roo registró una tasa de 7.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, con un incremento del 0.6% vinculado a las disputas por el control del narcomenudeo y otras actividades ilícitas. Por el contrario, 11 entidades federativas como Chiapas, Coahuila, Jalisco, Estado de México y Veracruz presentaron un balance positivo con cifras de violencia homicida por debajo del promedio nacional en 2025 en comparación con el año anterior. México Evalúa ha identificado que Sonora se encuentra en riesgo medio de violencia político-criminal de cara a las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio de 2025. La organización ha señalado que además de Sonora, otras 7 entidades presentan un riesgo similar, mientras que 8 estados enfrentan un riesgo alto o muy alto, entre ellos Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima. La organización advierte que el crimen organizado podría intentar influir en estos procesos electorales para consolidar su control territorial y político, replicando patrones de violencia observados en comicios anteriores. En este contexto, México Evalúa propone un enfoque de seguridad hiperfocalizado, priorizando la protección en regiones de alto riesgo y asegurando la seguridad de candidaturas vulnerables. Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó una disminución del 28.7% en los homicidios dolosos de México desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el 57% de los homicidios de febrero de 2025 se concentraron en 7 estados: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Tabasco y Chihuahua. Por otro lado, los estados más seguros fueron Querétaro, Yucatán, Durango, Coahuila, Baja California Sur, Nayarit y Aguascalientes. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las cifras presentadas son preliminares y podrían ajustarse. Sobre el tema de México Evalúa, la metodología con la que establecen que Sonora está en el top de las entidades con mayores índices de inseguridad, platiqué con Yair Mendoza, investigador de esta organización civil. Aquí parte de la conversación. Se observa en este estudio, Yair, que Sonora junto con Quintana Roo, Puebla y Ciudad de México se suman a los estados con mayor violencia en este inicio de 2025. Sí, en efecto, nosotros hemos venido monitoreando mes a mes la violencia homicida. No obstante, cada vez son más las dudas sobre la calidad y veracidad del dato de homicidios dolosos. En ese sentido, y en el ánimo de poder capturar de mejor manera esta violencia, es que agregamos a nuestro estudio los feminicidios, es decir, la violencia homicida que reciben las mujeres, y el número de desaparecidos y personas no localizadas por entidad federativa. Sí. Esto modifica las coordenadas donde se ubican las entidades federativas. Por lo tanto, algunas entidades que podríamos decir que tenían un balance regular en la materia de la violencia homicida hoy transitan rápidamente a ser entidades con balances muy negativos respecto de este fenómeno, el de la violencia homicida. Particularmente el caso de Ciudad de México y Sonora. Sí, Sonora entra entonces, si se consideran feminicidios y desapariciones, en el top 5 de los estados con mayores tasas de violencia homicida según datos de enero y febrero de 2025 por cada 100,000 habitantes. Así es, las 5 entidades que entre enero y febrero de 2025 tienen las tasas más altas de violencia homicida son Colima, Sinaloa, que no es una sorpresa, Sonora, Morelos y Guanajuato. Sí. Sí. Digamos, cada una de estas dinámicas estatales pues responde a fenómenos que ocurren en tierra, es decir, a la conflictividad criminal.
Sonora, por su vecindad con Sinaloa, se ha visto contagiada por el conflicto entre facciones que está en curso en Sinaloa. Esto refleja, por una parte, que ese conflicto no va a terminar pronto, que no hay mecanismos de solución y que por lo tanto están disputando territorios aledaños. Adicionalmente, el contagio de la violencia refleja que sin importar que haya 10,000 o 14,000 tropas en Sinaloa, se ha sido ineficaz para contener la violencia en esa entidad y evitar que contagie a otra. Sonora es interesante porque es el caso muestra de lo que podría suceder en otras entidades donde hay conflictos criminales similares. Por ejemplo, en Tabasco. Tabasco, una facción de Cártel Jalisco Nueva Generación se separó de la organización y ahora pelea contra ella por el control de la entidad. No obstante, esto ya es grave, sería importante que la autoridad desplegara algunos esfuerzos por contener la violencia en Tabasco y evitar que esto migre a otras entidades federales. Sí, hay estados que tienen reducción de violencia. Bueno, ya nos decía, Sinaloa presenta el mayor incremento de violencia en este inicio de 2025, casi 200% de incremento, 178.9%. En ese listado está Aguascalientes, Puebla, Tabasco y Ciudad de México como los estados con mayor incremento de violencia. Pero hay estados que han bajado la violencia. Sí, claro. A ver, en este primer bimestre, enero-febrero, los estados que tienen las mejores calificaciones son Yucatán, Coahuila, Tlaxcala, Durango y Chiapas. Y comparativamente, enero-febrero 2024 contra enero-febrero 2025, los mejores evaluados continuaría siendo Yucatán, Zacatecas, Chiapas, Nuevo León y Coahuila. Ya a propósito del tema de seguridad, le presento las 100 palabras de esta noche. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. ¿Pueden los 125,000 desaparecidos en México encuadrarse en crímenes de lesa humanidad? Según la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad son actos graves cometidos como parte de un ataque sistemático contra una población civil. Y no, los crímenes de lesa humanidad no son exclusivos del Estado, como sugirió la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos crímenes pueden ser perpetrados por organizaciones armadas que ejercen control sobre una población civil. Si hablamos de las desapariciones, el Estado podría estar vinculado por omisión, complicidad y participación. Ahí está el caso Ayotzinapa. Ante el fracaso de las fiscalías estatales para atender las desapariciones y la ineficacia de la Fiscalía General de la República en casos como Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán, entre otros, surgen voces que urgen la intervención de terceros independientes como la Corte Penal Internacional. La justificación legal está ahí. Es perfectamente demostrable que las desapariciones forman parte de una estrategia o patrón sistemático de violencia contra civiles y que las fiscalías han sido ineptas para resolverlo. Continuamos con más en Mega Noticias Hermosillo. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio apoya jurídicamente a colectiva feminista Ni Una Más HMO. Formalizan terna para la rectoría de la Unison con Dena Camarena, Cuauhtémoc González y Aarón Grajeda. 4 perras rescatadas en Caborca por la MIC fueron víctimas de maltrato y abandono. Aprueban plan de apoyos a negocios cercanos a la construcción del paso a desnivel en los bulevares Luis Donaldo Colosio y Solidaridad. En Mantoba vestimos las grandes historias. Contáctanos. Hidrotec, empresa líder en la solución integral al problema del agua. Somos distribuidores de las mejores marcas: motobombas, hidroneumáticos, ósmosis residencial, fabricantes de tinacos y cisternas, sales en pellet para suavizador, agua desmineralizada. Teléfono 218-4868. Hidrotec. En la H, cumpliendo ganas. En el Ayuntamiento de Hermosillo premiamos tu compromiso. Durante todo marzo, paga tu predial con 5% de descuento en tu predial 2025 y obtén una oportunidad
oportunidad para llevarte un auto eléctrico ya completamente nuevo. Hacerlo es rápido y sencillo. Puedes pagar en los centros de atención en línea, bancos, WhatsApp o tiendas de autoservicio. Para más información visita hermosillo.gov.mx o las redes sociales de Tesorería Municipal. En la H, cumpliendo ganas. Ayuntamiento de Hermosillo. Aplican restricciones. Permiso Segov 2025-001-0PS08. En Casino Hermosillo, la emoción nunca se detiene. Las mejores máquinas, mesas de juego y sportsbook con los mejores eventos deportivos. Participa en sorteos, gana premios y vive un ambiente exclusivo hecho para ti. Servicio y comodidad te espera. Visítanos en García Morales 66, Colonia El Llano. Voy con mi compañero Alan Rubio a la redacción de Mega Noticias con los mensajes de la audiencia esta noche. Alan, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Estos son los mensajes de la audiencia de Mega Noticias Hermosillo. Laura Mendívil, a mí me tiene muy preocupada el tema de los jóvenes con machete, pero no sé si sea exageración de las redes sociales o realmente está ocurriendo. Las autoridades deben informarnos. También nos llegó el comentario de Carlos Ríos. Las cifras de México Evalúa son distintas a las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entiendo que la organización está sumando el tema de los feminicidios y otros hechos delictivos. Por eso Sonora se va a los primeros lugares. Y por último, nos llegó el comentario de Miguel Torres. Mientras no se ataque el problema desde la raíz, Sonora seguirá en manos de los criminales. En más información, el cineasta cajemense Josian López estrenó la película La vida en gris en cines de Sonora, explorando múltiples realidades a través de un protagonista que demuestra que una sola vida nunca es suficiente. ¿Imaginas que tu película se proyecte en los cines? Ese es el sueño que cumplió el cineasta cajemense Josian López. Escribió y dirigió el filme La vida en gris. Tras una ardua lucha de 2 años, el público en general al fin puede disfrutarla con la experiencia completa en salas. Trata sobre un hombre con el don de vivir distintas versiones de sí mismo entre universos paralelos. Desde 2023, La vida en gris participó en festivales en más de 19 ciudades del país, siempre con el deseo de llegar a cines comerciales para que todos pudieran verla. Finalmente se logró. En su primer fin de semana tuvo tanto éxito en taquilla que se extendió la exhibición de la película una semana más, esta vez estando disponible en salas nuevas de Navojoa y Guadalajara. La respuesta estuvo padrísima, o sea, la primera vez que la vio un público completamente distinto pues al crew o a la familia. Fue muy bien recibida. Al término del festival recibió una mención honorífica a la película en esa categoría. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, La vida en gris en su semana de estreno logró posicionarse en el top 5 de las películas mexicanas más vistas en cines comerciales. Josian López la realizó junto a otros 30 sonorenses. Grabaron en Ciudad Obregón, Hermosillo y Bahía de Quino. Me gusta ese tipo de cine, ese tipo de cine donde no sabes qué va a ocurrir, sino que vas con el espectador llevándolo de la mano por distintos caminos, y que el espectador también vaya armando su propia película y vaya armando su propia narrativa. Es una película que demanda mucho del público en ese sentido. La vida en gris es una película independiente y producida en su totalidad en Sonora, una muestra del talento local. Corre al cine para no perdértela. Con edición de Dago Castillo, Luis Fernando Flores, Mega Noticias. Juan Carlos, volvemos contigo al estudio. Gracias, Alan, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Vamos a la información local. El subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Víctor Coronado Félix, informó que la alerta por sarampión sigue vigente en el estado debido a los casos confirmados en Chihuahua. Sin embargo, destacó que Sonora no ha registrado casos de sarampión hasta la fecha, tras realizarse 8 pruebas por sospecha de la enfermedad, todas con resultados negativos. Coronado reiteró que el sarampión puede prevenirse mediante la vacuna disponible en los centros de salud, especialmente
recomendada para niños de 12 meses. El último caso registrado en Sonora fue en Guaymas en 1995. El director de Promoción a la Salud, Jorge Laureano Eugenio, informó que el próximo lunes comenzarán las acciones en municipios para combatir el mosquito transmisor del dengue. El arranque será en Guaymas, el municipio con más casos, donde se realizarán fumigaciones, limpieza de parques y espacios públicos y distribución de abate en colonias con mayor riesgo. Eugenio destacó que además de las medidas contra el dengue, se eliminarán criaderos de garrapatas que provocan fiebre manchada. También se llevarán a cabo jornadas de descacharre y eliminación de criaderos con el apoyo de los ayuntamientos y atención a las recomendaciones locales. El presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, FECANACO, Martín Salazar, expresó su preocupación por la imposición de un arancel del 25% al acero que ha afectado al sector automotriz en Sonora. Salazar indicó que los gremios automotrices teman un posible traslado de inversiones a otros países y una disminución en las exportaciones de vehículos y autopartes. Advirtió que aunque el impacto no será inmediato, podría derivar en una baja de producción nacional, reducción de empleo y afectaciones en la cadena de suministro relacionada con esta industria. Además, anticipó que la medida podría aumentar la inflación en Estados Unidos, lo que repercutiría directamente en México. Vamos al pronóstico del estado del tiempo con Alejandro Orozco. Hidrotec, solución integral al problema del agua, presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que usted puede esperar. A lo largo de las próximas horas, buena parte de la región presentará algunas nubes altas y temperaturas que prometen subir y subir más la próxima semana. Vamos disfrutando entonces de este fin en el que despedimos al mes de marzo. Y es que mire usted, estas son las condiciones que estaremos viendo, sobre todo en la mitad norte de Sonora. Vamos a tener el flujo de bastante humedad que desde el Océano Pacífico recorre Baja California y luego llega con nosotros. Hablemos de números precisos, y así le digo que Ciudad Obregón tendrá 32 grados, que espero en Nogales los 23. En la capital, amanecer en los 12, máxima que llega a los 29 centígrados. Y mire usted, pues ya la próxima semana, por lo pronto el lunes, vamos a estar viendo los 34 grados, aunque se vuelven a estabilizar los termómetros cerca de los 30 a mediados de semana. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Hidrotec, solución integral al problema del agua, presentó. 4 perras rescatadas en Caborca por la AMIC fueron víctimas de maltrato y abandono. Centros de servicio LTH a domicilio, más cerca de ti. Diagnóstico, venta e instalación de baterías. Baterías LTH a domicilio al 662-214-0241. Centros de servicio LTH, bdhbaterías.com. ¿Se te antoja algo rápido y delicioso y que no cueste mucho? Ven a Little Caesar por tu paquete fiesta. Son 2 pizzas grandes de pepperoni, un Crazy Bread, incluye 8 piezas de pan, una salsa loca de la casa y un refresco de 2 litros, todo por 275 pesos. Pizza. En la H, cumpliendo ganas. En el Ayuntamiento de Hermosillo premiamos tu compromiso. Durante todo marzo, paga tu predial con 5% de descuento en tu predial 2025 y obtén una oportunidad para llevarte un auto eléctrico Jack completamente nuevo. Hacerlo es rápido y sencillo. Puedes pagar en los centros de atención en línea, bancos, WhatsApp o tiendas de autoservicio. Para más información visita hermosillo.gov.mx o las redes sociales de Tesorería Municipal. En la H, cumpliendo ganas. Ayuntamiento de Hermosillo. Aplican restricciones. Permiso Segov 2025-001-0 PS08. La terna para la rectoría de la Universidad de Sonora quedó conformada por Dena María Jesús Camarena Gómez, Cuauhtémoc González Valdés y Ramón Aurelio Grajeda Bustamante, tras obtener la mayoría de los votos ponderados en la consulta realizada el 26 de marzo.
Jesús Manuel Quiroz Castillo, presidente de la Comisión Electoral de la Unison, informó que Camarena recibió el 39.55% de los votos, González 28.70% y Grajeda 19.56%. A partir de ahora, los 3 candidatos deberán entregar sus propuestas de plan de trabajo a más tarde el lunes. El Colegiado Permanente de Asuntos Electorales programará una reunión el 8 de abril para que los candidatos expongan sus propuestas y tras una votación se elegirá al nuevo rector de la Unison. En caso de no obtener 2/3 partes de los votos, se procederá a una segunda ronda. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ofrecerá apoyo jurídico al colectivo feminista Ni Una Más HMO, luego de ser investigado por el Instituto Nacional Electoral tras una denuncia de Nicolino Canguiamilla, aspirante a magistrado en el proceso electoral del Poder Judicial. La denuncia fue interpuesta luego de que el colectivo señalara públicamente a Canguiamilla por presuntas irregularidades en su gestión como director general del sistema penitenciario en Sonora relacionadas con la muerte de Paula Yoset. María Guadalupe Cruz Vázquez, abogada del observatorio, aseguró que brindarán acompañamiento a las activistas hasta que se resuelva el caso, respaldando la preocupación del colectivo y otras compañeras. Subrayó la necesidad de investigar los antecedentes de los aspirantes a cargos como magistrados para asegurar que cuenten con una trayectoria limpia, tanto profesional como personal, debido a la importancia de sus decisiones en el Poder Judicial. Voy con mi compañero Martín Vallejo, la información sobre seguridad. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. En el reporte policiaco de este viernes, inicio de fin de semana, tenemos que en la colonia Coloso Alto, un incendio destruyó una vivienda la mañana de este viernes. El siniestro ocurrió en la parte media de un cerro, cerca del bulevar Jorge Valencia Llurerad. Las llamas se propagaron rápidamente y redujeron las cenizas de la casa, que estaba construida con madera, lámina de cartón y otros materiales. Una falla del sistema eléctrico es la probable causa del incendio, que fue sofocado por bomberos de la estación Centro. También como parte de este reporte, te informo que 4 perras que eran víctimas de maltrato y abandono por parte de sus dueños fueron rescatadas en Caborca por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Burócrata en respuesta a una denuncia pública en redes sociales sobre una perra de la raza Pitbull llamada Paloma que estaba amarrada y visiblemente enferma y en estado crítico. El segundo rescate se llevó a cabo en un domicilio del Real de los Viñedos, también en respuesta a denuncias de que 3 perras de raza criolla vivían en condiciones insalubres, sin agua ni alimentos. De igual forma, te comparto que en la colonia Insurgentes, policías ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión en contra de un joven de 17 años de edad, conocido como el Voldemort, señalado como presunto responsable de varios robos con violencia en tiendas de conveniencia. El menor tiene en su contra diversas carpetas de investigación por robos cometidos contra la misma cadena comercial. Para enfrentar los procesos judiciales, el Voldemort fue trasladado e internado en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes. Por último, tenemos que la Fiscalía General de la República incineró poco más de 1.2 toneladas de narcóticos en un predio ubicado al poniente de Hermosillo, en la zona conocida como Las Antenas. En presencia del gobernador Alfonso Durazo y del delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez, fueron destruidos 534 kilos de marihuana, 358 de metanfetamina, 38 de cocaína y 10 de heroína, además de plantas de marihuana y pastillas psicotrópicas. Juan Carlos, este es el reporte policiaco. De nuevo, muy buenas noches y muy pendientes. Gracias, Martín Vallejo, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Y en sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad la propuesta del presidente municipal Antonio Astiazarán para implementar un plan integral de apoyos a los ciudadanos con negocios cercanos a la construcción del paso a desnivel en la intersección de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Solidaridad. El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Alejo Acuña Padilla, explicó que los apoyos estarán vigentes durante la ejecución y hasta la finalización de la obra. La Agencia Municipal de Desarrollo Económico incluirá a los negocios en diversos programas de apoyo y Agua de Hermosillo ofrecerá descuentos en los pagos de recibos. Además, se priorizarán trámites de licencia de funcionamiento y se otorgarán descuentos en impuestos prediales y otros beneficios a los propietarios afectados. El Cabildo también aprobó informes de actividades y dictámenes de diversas comisiones. Y el próximo lunes en Mega Noticias Hermosillo hablaremos de cómo va el acuerdo de gasolineros y gobierno para vender el litro de gasolina regular en menos de 24
pesos. De esto estaremos conversando el próximo lunes. Por lo pronto, le invito a que se quede con Joely Ramírez en Mega Noticias MX en Información Nacional y que el próximo lunes coincidamos aquí a las 8:30. Gracias, buen fin de semana. Mega Noticias Hermosillo con Juan Carlos